El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Proclamación de la buena nueva de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, cuando Jesús se acercaba a Jericó, un ciego estaba sentado a un lado del camino, pidiendo limosna. Al oír que pasaba la gente, preguntó qué era aquello. Le explicaron que era Jesús el Nazareno, que iba de camino. Entonces él comenzó a gritar: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Los que iban adelante lo regañaban para que se callara, pero él se puso a gritar más fuerte: Hijo de David, ten compasión de mí. Entonces Jesús se detuvo y mandó que se lo trajeran. Cuando estuvo cerca le preguntó: ¿qué quieres que haga por ti? Él le contestó: Señor, que vea. Jesús le dijo: recobra la vista, tu fe te ha curado. Enseguida el ciego recobró la vista y lo consiguió, bendiciendo a Dios, y todo el pueblo al ver esto alababa a Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por la lectura del Santo Evangelio, sean perdonados nuestros pecados. Amén. Tomen asiento, por favor. Hace unas horas estaba yo celebrando la misa de un niño que murió, Mateo, un niño de 3 años. Y compartía con los papás algo que he estado meditando y meditando, y es en las lecturas propias del velorio, de la misa de difunto, hablaba de la vida eterna. Y cómo la vida eterna consiste en algo muy sencillo y que empieza a vivirse aquí. ¿Y en qué consiste esa vida eterna? Dice el mismo Jesucristo: la vida eterna consiste en que te conozcan a ti, único Dios verdadero, y a tu enviado Jesucristo. Ahí está todo el chiste, tan sencillo. Estaba viendo a estos 2 papás jovencitos y me llamó mucho, mucho la atención recordando a este niño. Pero no me refiero, aparte que era simpático el escuincle y jugaba a celebrar la misa imitando al padre Jorge. Y bueno, luego se ponía porque su papá toca la batería, y él agarraba unos botes y ahí se ponía a tocar la batería el niño. Y me llamó mucho la atención porque los papás se preguntaban si habían cometido un error en cuanto a haberlo operado. Y yo les dije que tenían que haberlo operado, porque ese niño, si no lo operaban, iba a morir de todas maneras, porque su corazón no lo iba a resistir. Entonces estaban así con esa inquietud. Y le dije, cuando estaban aquí, lo más difícil para mí es hablar en un velorio. O sea, porque es difícil, es una de las cosas que me cuesta mucho trabajo. No, de por sí me cuesta trabajo hablar, pero más ahí. Y más cuando es un niño. Así como que dices, pues, ¿qué les puedes decir? Pero yo conozco este matrimonio. Y yo lo único que les dije, y es lo que quiero compartir con ustedes, lo más importante es que este matrimonio dio a conocer a Mateo la vida eterna. Porque desde niño, este niño sabía quién era Dios. Y reconocía las imágenes ahí diciendo el niñito Dios, y era hermoso escuchar cómo podía ese niño a su corta edad reconocer a Dios. ¿Por qué me llama mucho la atención? Porque aunque humanamente ellos tenían la duda, habré hecho bien, habré hecho mal, el papá bellísimo se sentía culpable porque dice, es que no pasaba mucho tiempo con él porque yo tenía que trabajar. Yo le dije, es que hiciste lo correcto. Si tú no hubieras estado trabajando, estando más con tu familia, pues ¿quién iba a estar atendiendo? ¿De dónde iban a sacar para estar atendiendo a Mateo y a tus otros hijos cuando se enfermaban?
O sea, no era lo que tú querías, pero era lo que tú debías hacer. Y ahí es donde tú estabas sirviéndole a tu familia, amando a tu familia. Pero en concreto, fue un niño que no fue contaminado con celulares, con juegos de video, con nada de esas estupideces, ni superhéroes. Y ese es el problema ahora. Los niños de ahora juegan más o pasan más tiempo con estas realidades, que no es que sean malas, pero ya desde pequeños les estamos quitando lo único que de niños es fácil que entiendan y acepten la presencia de Dios. Es lo más sencillo para un niño entender la existencia de Dios. El problema es cuando nos hacemos jóvenes o adolescentes, cuando perdemos la inocencia y empezamos con la conciencia y empezamos a cuestionar, y esto y aquello y lo otro. Entonces yo le decía a este matrimonio, le dije, es que humanamente ustedes pueden tener sus dudas, pero divinamente hicieron lo mejor. Le dieron a esa criatura lo mejor, porque Él murió en la vida eterna, porque empezó aquí a conocer la vida eterna. Y no perdió el tiempo en estupideces que después dañan. Yo lo comparaba, pues aquí nos tocó levantar esto. No siempre fui padrecito. Cuando llegué, pues era como cualquiera de los hermanos. Y me tocó cargar cemento, cargar botes, hacer colados. Y una de las cosas que aprendí de lo que el Padre nos ponía a hacer, cuando íbamos a hacer un colado, cuando íbamos a poner cemento en una zapata o en una columna, tenía que estar limpio, no tenía que haber basura ni tierra. Y incluso cuando se aventaba el colado con máquina, teníamos que pasar un vibrador para que no quedaran burbujas. ¿Qué pasaba si en ese proceso, que es cuando fragua, cuando se seca el cemento, hubieran quedado esas cosas? No hubiera tenido la consistencia ni la resistencia para soportar el temblor, el movimiento, y fácilmente se fractura, fácilmente se rompe. Entonces el Padre en eso pues se pinta solo en la construcción. Pero yo meditando, y esto lo medité después ya de la misa, porque en la misa así como que se me cuadrapean a veces las velocidades. Y es interesante descubrir precisamente cómo muchos hemos crecido con muchas impurezas desde niños. ¿Por qué? Porque es más fácil que el niño se entretenga en cosas para que estén a gusto y no debe perder tanto tiempo ahí y yo poder dedicar como adulto a mis cosas. Ellos ya en ese momento le dieron la vida eterna. Este es un caso. El otro fue platicando con una mamá. Me llamó mucho la atención. Uno de sus hijos que anda de novio. La novia, que no es creyente, tiene una diferente religión, pero ni siquiera la practica. Él la quiere mucho, se le ve, se le cae la baba al chamaco por ella. Y ella empezó a cuestionar, no, es que quién sabe qué, que la religión, no sé qué, cómo salió al diálogo. Y me llamó mucho la atención porque la muchacha no habla español, es americana, el muchacho es 100% Mexican Curious, así. Y ella le dijo así como diciendo, cuando crezcan mis hijos, yo voy a dejar que ellos escojan qué religión quieren seguir. Y otras cosas así, porque estaban hablando de los homosexuales. Y entonces, pues el muchacho manteniendo, no, es que mira, es que esto está. Y ella le dijo así como diciendo, como que ya no me estás gustando, you dislike me. Ya no me estás gustando. Y así como que el muchacho, en lugar
de agradar a la muchacha, porque su novia le puso un alto y supo defender lo que él cree, sus principios y sus valores. Yo le decía a esta mamá, te felicito, porque qué muchacho se va a mantener firme y no le importar perder al amor de su vida por defender su fe. Yo te felicito. Y no es un chamaquito, no es un niño de 3 años, es un joven de 17 años, viviendo en una ciudad en Estados Unidos, todo bien americanizado y todo, pero este joven no tiene a lo mejor mucho conocimiento teológico, pero tiene una fe, gracias a que su madre está como cuchillito de palo, manteniendo, ¿sabes qué? Es esto, vayan a misa, y esto, y no aquello. O sea, ¿cómo se construye una realidad? A base de disciplina, a base de constancia. Ahora, apliquémoslo a la palabra de Dios. La primera lectura nos habla de una situación del pueblo judío que les tocó vivir a ese pueblo muchas veces. El pueblo judío estaba siendo, ya sí había sido conquistado por un rey perverso, ¿no? Antíoco Epífanes, hijo del rey Antíoco, que pues sube al trono y va a tenían como presos o como cautivos a los judíos. Pues el rey empieza a declarar que la religión oficial era la religión del imperio y aquel que no fuera fiel tenía que morir. Y muchos judíos dicen, ¿saben qué? Patitas, ¿para qué te quiero? Y empezaron a hacer gimnasios. El gimnasio no es obviamente con pez, pero sí era un aspecto deportivo donde tomaban baños públicos, los hombres desnudos. Muchos judíos se avergonzaban de ser judíos. Se les reconocía por la circuncisión, que es la operación que se le hace al niño a los 8 años, a los 8 días de nacido, se presentaba en el templo, se le hacía la circuncisión y ya era una señal de ser judío. Y muchos judíos, como muchos católicos, no tenemos esa consistencia, no fraguó nuestra vida porque no tuvimos la vida eterna desde pequeños. No tuvimos esos valores, no tuvimos esos principios y nosotros navegamos como Vicente. ¿A dónde va Vicente? A donde va toda la gente. Y de acuerdo a donde navegan los demás, pues ahí voy. Porque me conviene, porque me hace sentir bien, porque me evita problemas, o para no perder el amor de mi vida. Pero no fraguan. Y obviamente cuando vienen las situaciones difíciles, obviamente cuando vienen situaciones de dolor o la pérdida de un ser querido como un niño, no lo resisten. No somos capaces de tener esa solidez. Y esto tiene que ver mucho con lo que recibimos de niños o no recibimos de niños. Me llama mucho la atención. Entonces, pues ya estamos fregados todos los que no lo tuvimos, pues ya no tenemos la solidez, ya vienen los problemas, vienen situaciones difíciles, ya todo nuestro mundo se viene abajo, no queremos salir corriendo, queremos mandar todo a la fregada. ¿Por qué? Porque no tengo esa consistencia, no tengo la capacidad de mantenerme firme en lo que creo, porque me duele, porque es muy doloroso, porque voy a perder lo que más quiero, porque van a hablar mal de mí, porque se van a burlar de mí. Esas son las basuras que todos traemos, y me refiero a la mayoría, que no crecimos con esa consistencia. A lo mejor todos crecimos católicos, pero como la mayoría, no, pues católico de nombre. Y ahí el peligro de la influencia que tienen los adultos en los pequeños. Porque hay cada adulto más perdido que el hijo de la Llorona, que anda, y empieza a convivir con los niños. Y ahí es donde los niños, quieran o no quieran, admiran al tío, al hermano, muchas familias, mamás me han dicho, padre, tuve que correr a mi hijo, porque estaba haciendo mala influencia para sus hermanitos.
Me duele, pero no quiso entender. Le dije, hiciste bien, mija. Si ese carajo no quiere entender, a la fregada. Y tengan mucho cuidado con los niños. ¿Quién está alrededor de ellos? Porque pueden ser esas basuritas o esos huecos de aire vacíos que cuando los... Pero pues es que yo le eché ganas con mi hijo. Pues sí, pero no cuidaste a quién veía, con quién estaba. Y ahí es un serio problema. Muchos familiares son piedra de tropiezo para los niños. Muchos. Los niños ven como no tienen una idea. Uno dice, ni cuenta se dan. La mano. Son esponjas. Absorben todo. Todo. Y no hay que, muchos dicen, no, pues es que yo quiero que mi hijo crezca sabiendo de todo para que no, y desde niños que sepan que hay los homosexuales, que pues está bien y que, no. O sea, sí se van a enfrentar a esas realidades, sí se van a enfrentar a la tentación, se van a enfrentar a los problemas, pero primero deja que fragüe, deja que tenga solidez que le permita sostenerse. Ya cuando vengan los fregadazos, ya cuando venga que se descubra un mundo corrompido, está bien, lo va a tener que hacer. Pero no lo dejes que se llene de porquerías desde niño. Ahora, ¿qué pasa con nosotros? Que pues no tenemos la consistencia. Escuchemos el Evangelio. ¿Qué sucede en el Evangelio? En el Evangelio encontramos un hombre pecador, al menos así lo refiere la cultura judía, la religión judía. Todo enfermo es un pecador. Es una concepción que se tenía, ¿no? Todos aquellos que están con problemas incluso de nacimiento son malditos porque pecaron, ya sea sus padres o a lo mejor ellos mismos. Entonces la escena es muy curiosa. Un hombre está ciego, dice, un ciego estaba sentado al lado del camino pidiendo limosna. Y este ciego representa a todos los adultos que tenemos precisamente esa falta de solidez, de principios, de valores, de temor, de inseguridad, de inmadurez. Hijo, ¿cuántos adultos? No es que seamos malos, somos inmaduros. No hay una consistencia, no hay una disciplina espiritual. No somos firmes, no tenemos bien claro lo que tengo que mantenerme y dependiendo nos dejamos llevar por el sentimiento. Ay, es que siento, ay, es que me duele, ay, es que tengo... Nos falta esa solidez. Este hombre representa a todos nosotros, pero este hombre no se queda así. Él oye, ya lo habíamos meditado en otra ocasión, él oye que está pasando ese personaje del que él había oído hablar. Y en aquella ocasión meditamos, ¿qué es lo que habrá oído? Que no le importó. Empezar a gritar que todo el mundo lo viera y exponerse a ser golpeado, a ser humillado, a ser señalado. ¿Por qué? Porque es un pecador. Incluso lo van a callar. Empieza, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Empieza a gritar como loco. ¡Cállate! Y le gritaban y lo oprimían y le decían. Y él dice, de aquí soy, me vale gorro. Me acaba de cortar la inspiración, ya me voy. ¿Qué estaba? Sí, cuando le dice, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Y este carajo, en lugar de quedarse callado, gritó más. Él sabe de su fragilidad. Él sabe que no tiene la consistencia. Él sabe que es señalado por sus miserias, por sus pecados, por todo que está representado en su ceguera. Pero confía que hay alguien que le puede restituir la integridad, la solidez, representada en la salud. Y empieza a gritar como loco. Y más me lo quieren callar, hasta que Jesús lo llama.
Llámenlo. Ándale, el maestro te llama. Y si primero me callas, ¿no? A veces los de la iglesia somos los más mulas. Las monjas, los curas. ¿Sí? La gente persinada que está ahí en el templo. A veces somos los que más obstáculos somos. Pero bueno, lo llaman. Ándale, el maestro te llama. Dicen que de un brinco se puso de pie. ¿Cómo lo hará el ciego? O sea, imagínense de la emoción, soltó todo. Tenía su manto, así como su tarjeta del Sindicato Único de Ciegos de Jerusalén. ¿Sí? Venga un brinco y órale. Fue delante de Jesús. ¿Qué quieres que haga por ti? Piensa en esta pregunta. ¿Qué quieres que haga por ti? Yo meditando, ahorita pudiéramos hacer una lista increíble, ¿no? Señor, mira, yo necesito esto. Ay, que pase esto. Ay, que se me quite. ¿Saben qué es lo que yo creo que digamos? Señor, la vida eterna. O sea, dame la conciencia, dame la fortaleza para saber qué es lo verdaderamente valioso. Que vea, Señor, que vea que mis miserias, que vea que todas las estupideces por las que me peleo y me angustio y todo, no tienen la consistencia. Mi ser no tiene esa consistencia. Quiero ver la vida eterna. Quiero llenarme de ti. Para que todos esos huecos, todos esos vacíos, cuando fragué de niño, cuando fragué de adolescente, de joven, cuando fragué de adulto, cuando fragué en mi matrimonio, cuando fragué a la hora de mi maternidad o paternidad, o porque no tuve nada de eso, seas tú esa solidez que me sostenga. Y aunque vengan los fregadazos, venga, sí, va a doler, pues claro que duele. Yo les decía a esta pareja, le decía, se vale chillar, porque luego también, ay, ¿cómo chillas? Pues ¿qué no crees en Dios? No, pues oye, pues si duele, si no soy de palo, pues claro que se vale chillar y chíllele. Pues se perdió un hijo, bueno, no se perdió, se murió un hijo, se vale chillar. Lo que no se vale es quedarse tumbado, porque todavía tienen otros 2 niños. Se vale chillar, pero no se vale quedar tirado. Dice, lo interesante, y termino con esto, regresando a la primera lectura. A pesar de todo, los que se fueron al otro lado, renegaron de su fe para no morir, dice, a pesar de todo esto, muchos israelitas permanecieron firmes y resueltos a no comer alimentos impuros. Prefirieron la muerte antes que contaminarse con aquellos alimentos que violaban la Santa Alianza. Qué hermoso sería preferir perderlo todo a perder a Dios. Pero nos da tanto miedo perderlo todo que hacemos a un lado a Dios. No está todo perdido para nosotros, no está perdido, pero hay que levantarnos de nuestra ceguera y gritarle al Señor, Señor, que vea tu presencia, que vea la vida eterna, porque al final de cuentas, ¿en qué consiste la vida eterna? No me acuerdo qué cita es, sé que está en Juan, creo que es Juan 17, 21, creo, no me sé las citas bíblicas, soy malo para eso, pero dice, ¿en qué consiste la vida eterna? La vida eterna consiste en que te conozcan a ti, único Dios verdadero, y a tu enviado Jesucristo. Este niño conoció a Dios, ya tuvo la vida eterna desde pequeño. Y nosotros, ¿cuánto tiempo le dedicamos a estupideces? Internet, mensajes de texto, Facebook. No es que sea malo, pero si los usáramos para cosas buenas. Tiempo invertido en cosas que a veces, bueno, nos preocupamos mucho por el reconocimiento de los demás. Qué perdidos estamos. Y si no le echamos, pues no les extrañe que cuando vengan todas esas situaciones, pues no seamos capaces de mantenernos firmes. Pidámosle a Dios la gracia de trabajar día y noche
en conocer aquí ya, empezar aquí la vida eterna, para que cuando nos toque y nos llamen a esa presencia de Dios, todo ese trabajo, todo ese esfuerzo, todo ese amor, todo ese sacrificio haya valido la pena. Y lleguemos un día allá con Mateo. Me imaginé cuando estaba al lado del cuerpecito de Mateo. Siempre me pasa cuando la persona que muere conozco, pues hay una conexión con el difunto. Me imaginé a esa criaturita, así chiquita, delante de la grandeza de Dios. Ay, híjole, compadre. De solo imaginarme eso, ay, me pongo a temblar. Es impresionante. Imaginarte un día, o sea, tu vista no va a alcanzar a comprender lo que estás viendo. La grandeza de Dios. Ay, Señor, pidámosle a Dios, presento el pan y el vino y las intenciones que hay en el corazón de cada uno de ustedes.